Hola, soy Fabián Alejandro Sandino y te damos la bienvenida al podcast de hoy, De la sotana al pupitre, la evolución del saber en América Latina, en el cual me acompañan mis compañeros y colegas licenciados en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Surcolombiana de Neiva, la licenciada Patricia Parra Polanía, el licenciado José Luis Castillo y la licenciada Erika Quiroz. Así que acompáñanos a profundizar en la historia y transformación de la educación en América Latina y Colombia, donde abordaremos algunos de los factores históricos que han influido en la construcción de los sistemas educativos que conocemos hoy. Para empezar, nos trasladaremos a los inicios de la educación en nuestro continente, siendo la Iglesia Católica una de las instituciones más importantes e influyentes en el sistema educativo a lo largo de los años. Con esto en mente, me gustaría saber ¿qué papel ha jugado la Iglesia Católica en la formación y el desarrollo de la educación? Cordial saludo, profesor Alejandro Sandino, un saludo para nuestra profesora Erika Quiroz y por supuesto el profesor José Castillo. Mi nombre es Patricia Parra y hoy les hablaremos de lo que tiene que ver de la sotana al pupitre, la evolución del saber en América Latina. Recordemos que la Iglesia Católica llega a Latinoamérica como influencia del continente europeo. Principales influencias, España y Portugal, enseñando valores, promulgando la fe católica y evangelizando a las comunidades. Su permanencia a lo largo y ancho de los países iberoamericanos permitió que las banderas de la educación las tomara la Iglesia Católica y que a propósito llegaban donde no llegaba el Estado y enseñaban, entre otras cosas, competencias básicas como leer, escribir y contar, creando así espacios para fortalecer cada vez más su doctrina. Para esto estamos con la profesora Erika Quiroz, que nos va a hablar sobre las bases de las universidades. Gracias, profesora Patricia. Pues un cordial saludo para todos los oyentes y profesores que nos acompañan en este momento. La Iglesia Católica tuvo un papel clave en el origen de las primeras universidades, promoviendo el conocimiento y la formación intelectual durante la Edad Media en Europa. Pues este modelo educativo llegó a América Latina durante la colonización, donde órdenes religiosas como dominicos y jesuitas fundaron universidades y centros educativos. Así, pues la Iglesia no solo promovió la evangelización, sino también el desarrollo educativo, cultural y social de las comunidades. Cordial saludo para todos los oyentes, maestros y compañeros del podcast. Soy José Luis Castillo. Ya entrando en el tema debatido, me gustaría aportar con base en lo que han mencionado mis compañeros algo muy importante y es resaltar los aportes significativos a la educación por parte de la Iglesia Católica, las cuales son la creación y consolidación de las instituciones educativas, el desarrollo del pensamiento intelectual y filosófico, la preservación y transmisión del conocimiento y la expansión de la educación a diferentes regiones. En conclusión, la Iglesia Católica ha ejercido una influencia decisiva en la configuración histórica de la educación, particularmente en la estructuración de las instituciones y prácticas académicas que dieron origen al sistema educativo. Entiendo, profes. Es decir, que las instituciones religiosas fueron quienes sentaron las bases de la educación y durante mucho tiempo estuvo prácticamente controlada por la Iglesia Católica. Pero todos sabemos que esto empezó a cambiar a raíz de que ese modelo generaba desigualdades sociales y un creciente descontento en la población. Esto conllevó a nuevos pensamientos y cuestionamientos sobre el poder, creando tensión entre diferentes grupos sociales y desembocando en las revoluciones del siglo XVIII. Pues frente a este contexto, es importante que nos preguntemos, ¿cuál fue el aporte de esas revoluciones en el ámbito educativo? Profesor Alejandro, recordemos que las revoluciones más destacadas fueron la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa. A partir de este momento se empezó a hablar de una educación que pudiera cuestionar, que pudiera pensar, una educación más crítica al servicio de la comunidad, ¿sí? Y menos autoritaria, menos hegemónica. Esto conlleva a grandes transformaciones sociales, políticas, económicas, morales y religiosas. Compañera, también es de aclarar que gracias a esos cambios significativos, los procesos revolucionarios reconfiguraron la educación en Iberoamérica al trasladar su control hacia el Estado, redefiniendo sus objetivos hacia la formación de ciudadanos críticos y reorganizando los sistemas educativos para responder a las necesidades de las nuevas naciones. Bueno, listo, entonces ya como para cerrar este capítulo,
Teniendo en cuenta los aportes mencionados, se puede afirmar que los procesos revolucionarios tuvieron un papel fundamental en la transformación de la educación y de las políticas educativas. Por lo tanto, los procesos revolucionarios no solo transformaron la estructura política y social, sino que también impulsaron una reconfiguración de la educación, promoviendo una enseñanza más crítica, participativa y comprometida con las necesidades de la sociedad. En ese sentido, resulta lógico entender que tras cada proceso de revolución surgen transformaciones en la organización política y social de los estados, impulsando cambios significativos en el sistema educativo, los cuales fueron adoptados posteriormente por los países latinoamericanos. A partir de ello, ¿cuál fue el impacto que se generó por causa de las transformaciones educativas en el desarrollo de los países iberoamericanos? Bueno, pues uno de los impactos que se generalizó en la secularización en ese proceso implicó que la educación, que históricamente había estado bajo el control de la Iglesia Católica, pasara gradualmente a estar regulada y administrada por el Estado. Pues esto permitió introducir contenidos laicos y científicos en los programas educativos, reducir la influencia directa de la Iglesia en la enseñanza formal, promover una educación más orientada y bien público al desarrollo social. La secularización transformó la educación en América Latina, haciendo pues que la enseñanza dejara de ser exclusivamente religiosa y se convirtiera en un instrumento para la formación ciudadana, el desarrollo cultural y social y la consolidación de los estados modernos. Listo, entonces para reforzar un poco lo que acaba de decir mi compañera Erika, sí, podemos decir que el impacto de las transformaciones educativas en los países latinoamericanos ha sido complejo. Por un lado, están transformaciones que impulsaron el acceso a la educación y fomentaron el desarrollo del pensamiento crítico, la participación ciudadana y la formación de profesionales capaces de contribuir al progreso social y económico. Sin embargo, como menciono, también generaron retos importantes para el sistema educativo público, la inestabilidad política, la falta de recursos y los altos gastos militares en muchos países limitaron la implementación de políticas educativas efectivas, afectando la calidad y la equidad de la educación. Compañero, recordemos que uno de los impactos en las transformaciones educativas fue la unión, la coyuntura de diferentes comunidades y fue ejercer presión sobre esas minorías que manejaban el poder político, económico, geográfico, para buscar ampliar el acceso al sistema escolar, creciendo considerablemente la educación primaria sobre la zona urbana. Recordemos que en la zona rural de pronto estuvo un poco más desatendida debido a la poca intervención del Estado, y a nivel de secundaria se dio un aumento significativo derivado de la industrialización. Ya que usted menciona eso, profe, del aumento significativo, sí me gustaría complementar ese aporte, ya que debido al aumento de esas cifras de escolarización, generó un avance lento en la educación por falta de recursos, de infraestructura y de insuficiencia de docentes, teniendo que recurrir a un método muy interesante, conocido como el método lancasteriano, en el cual, al haber grupos grandes de estudiantes, los profes se apoyaban de los niños más avanzados para que ellos se encargaran de enseñar a los demás compañeros, y hasta el día de hoy los principios de ese modelo se mantienen como estrategia de algunos profesores para la enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, apoyándose de sus alumnos con mayor capacidad de comprensión para reforzar a aquellos que se les dificulta en un tema específico. Y ya cerrando este tema, profesores de la población iberoamericana, pasemos ahora a hablar de nuestro país, de Colombia. Así que les pregunto, profes, ¿cuáles han sido los episodios más impactantes de la educación en Colombia? Profesores, quiero recalcar hoy que tras llevar años influenciado el sector educativo por el catolicismo en 1850 y producto de sectores liberales influenciados por la Revolución Francesa, se promulga la ley de la supresión de las comunidades religiosas y sus obras en las universidades. Esto, sin lugar a dudas, fue uno de los episodios que más impacta la educación en el país. Esto crea una constante rivalidad y guerra entre conservadores y liberales. Ya que usted menciona eso, profe Patricia,
Recordemos que por mucho tiempo y hasta el día de hoy el país ha estado influenciado por esas dos raíces políticas, queriendo mantener cada uno desde su perspectiva, obviamente los conservadores queriendo mantener el pensamiento tradicional y los liberales defendiendo su pensamiento de libertad individual, ¿sí? Cada uno defendiendo su punto de vista, ha querido influenciar al pueblo colombiano para tanto en las decisiones políticas, sociales, educativas, ¿cierto? Pero dejando el tema de la política a un lado, todo ha venido evolucionando, la educación ha venido evolucionando, ¿sí? Y tengamos en cuenta que a principios del siglo XXI se nos vino algo muy importante para la educación, que fue la tecnología. ¿Cierto, profes? Me gustaría que alguno de ustedes me comentara cómo ha sido esa evolución. Profe, también tengamos en cuenta algo muy importante, que en el año 1947 la radio Sutatensa, la cual fue fundada por el padre José Joaquín Salcedo en Boyacá, jugó un papel muy importante, ya que fue una emisora educativa gestionada por la Acción Cultural Popular. Asimismo, los cambios más importantes que en la actualidad es la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos educativos, las plataformas virtuales, recursos digitales y aplicaciones educativas, pues ya que permitieron ampliar los accesos a la información y pues apoyando el aprendizaje autónomo, facilitando la educación virtual y a distancia, mejorando la comunicación entre docentes y estudiantes. Pues estas herramientas se hicieron especialmente visibles durante las situaciones como ahora que tuvimos ya últimamente, que fue la educación remota impulsada por la pandemia del COVID-19, que aceleró la digitalización de la enseñanza. Bueno, compañeros, ya como para finalizar, entonces podemos concluir que la educación en Colombia ha tenido una evolución marcada por episodios que reflejan tanto avances significativos como retos persistentes. Reflexionar sobre estos cambios permite entender cómo la educación pasó de ser un privilegio limitado a un derecho reconocido constitucionalmente. ¿Sí? Entonces la educación en Colombia, como decía, ha pasado de ser elitista, religiosa y limitada a ser un derecho universal, con un enfoque más inclusivo y diverso. Profe Castillo, gracias por su conclusión y reflexión del tema. Lastimosamente se nos agotó el tiempo, así que agradecemos a todos los oyentes de este podcast y primordialmente a los profesores que nos acompañaron hoy. Confiamos en que este espacio haya aportado nuevos conocimientos y motivado una mirada crítica sobre la manera en que los procesos históricos siguen influyendo en las dinámicas actuales de la educación. Finalizamos resaltando que conocer la evolución de los sistemas educativos permite comprender las realidades del presente y enfrentar con mayor criterio los retos pedagógicos de hoy, impulsando una educación más participativa, justa y orientada al desarrollo integral. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este recorrido. Les habla el formador Fabián Alejandro Sandino y nos vemos en una próxima.